siempre que os visitamos, que dais la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Gracias, Pedro, por permitirme este tiempo. Y la verdad que hoy más especial, aquí una sobrina en la que se bautiza. En marzo se bautizó mi hija, hoy se bautiza mi sobrina. Así que Pablo, Elizabeth, también por lo que os toca, que el Señor bendiga también el resto de familia, y ver también como una familia al completo también baja hoy a las aguas. Eso es una bendición. Y la verdad, como decía el pastor al principio, estamos de fiesta. Es un gozo cuando un pecador se arrepiente, y sobre todo cuando vemos este testimonio público de la fe, por lo que el Señor hace en ellos. Y la verdad que es un gozo poder dar este paso, ya no por lo que implica, y la verdad que ellos va a ser el día más importante de su vida, que no olvidar, nadie olvida el día de su bautismo, y cuando aceptó al Señor, y el día del bautismo pues es uno de los mejores días de nuestra vida. Yo diría el mejor, dando ese paso y también dando testimonio público de esa fe de lo que el Señor hace en su vida. Y la verdad que este paso pues es para toda la vida. No es algo que hoy toman, sino que es para toda la vida. Me gustaría leer un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 13 al 18. También, pues, para que lo tengáis en cuenta, los que bautizáis hoy todos, pero que lo tengamos siempre en cuenta. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 13 al 18, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunda para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son estas palabras del apóstol Pablo que vemos en la segunda carta a los Corintios. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta nuestra vida en el Señor, nuestro andar en el Señor, desde el día que empezamos a entregar nuestra vida, tu corazón al Señor, y también el día que públicamente damos testimonio de nuestra fe. Y entonces viene a mi mente ciertas preguntas. La primera pregunta: ¿en qué tenemos enfocada nuestra vida? ¿Qué o quién dirige o guía nuestra vida? Hoy siguen sucediendo circunstancias a nuestro alrededor. Cada día tenemos circunstancias. Esta mañana hemos escuchado testimonios de circunstancias que se han vivido, y seguramente que todos tenemos unas circunstancias, y que esas circunstancias a veces alteran el orden y el rumbo de nuestras vidas. Nosotros siempre tratamos de construir modelos y proyectos que nos aseguran o que nos aseguren un futuro mejor a simple vista. Pero a veces vivimos en un ideal de estabilidad y seguridad que nada tiene que ver con la realidad del momento. Bases firmes y sólidas que sostenían a lo mejor nuestro estándar de estabilidad personal y emocional se desmoronan delante de nosotros. De la noche a la mañana se desmoronan, y como nunca habíamos imaginado. A veces escucho esa pregunta que dice: ¿por qué me tiene que pasar algo? Vivimos en un mundo acelerado y cambiante, generando inestabilidad a todos los niveles. Por ejemplo, esa estabilidad laboral en la que vivieron nuestros padres, pues también hoy día se ha desvanecido, y el nivel de incertidumbre cada vez es mayor. Ahí vemos también esa inestabilidad en el ámbito mundial, esa inestabilidad política, o esa bolsa que va para arriba y para abajo. O qué decir también de las fake news que están tan de moda, esas falsas noticias que afloran en las redes sociales
y que tiene a un mundo confundido, mostrando esa realidad distorsionada, y también generan reacciones incontroladas de odio y rechazo social. Nada sabemos de lo que ocurrirá en los próximos meses. No sabemos lo que ocurrirá mañana. Por tanto, ¿dónde estás enfocado? ¿En dónde estás enfocado? ¿En quién tienes enfocada tu vida? Realmente, como cristianos, cuando damos este paso de seguir al Señor, debemos vivir enfocados en Cristo. Y eso es lo que también os quiero recomendar esta mañana, vivir enfocados en Cristo. Tal como dice el apóstol Pablo en las palabras que hemos leído, mirando y valorando las cosas que son eternas. Y el enfoque correcto y seguro está en Cristo. No sé dónde tienes tu enfoque, pero el enfoque seguro está en Cristo. En Hebreos capítulo 12 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un Jesús que también, como dice la Escritura, no cambia. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es el que también está siempre a nuestro lado. Jesús dio esa promesa: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nos encomendó esa gran comisión a sus discípulos. Y en realidad, cuando vemos bautismos como hoy, esa es la misión de la Iglesia. Esa es nuestra misión. Ver hermanos que bajan a las aguas dando testimonio público de esa fe. Ese es nuestro objetivo como Iglesia. Predicar la palabra y que muchos se añadan a la Iglesia a través del bautismo. Por tanto, el hecho que hoy tengamos estos bautismos quiere decir que vamos en buen camino. Estamos haciendo los deberes. Y como Iglesia, esa es nuestra labor. Y vemos cómo Jesús, Cristo, es quien produce esa estabilidad, esa confianza y esa seguridad a nuestra existencia. En la Iglesia muchas veces nos da la impresión, cuando es verdad que tengo la emoción del momento, cuando empezamos a caminar con Jesús, hoy también estáis gozosos, pero para veces da la impresión de que las cosas son siempre de una vez y para siempre. Crees que te consagras hoy al Señor y hasta el día de tu muerte serás una persona consagrada. Pero también yo lo que creo, que es el problema aquí, es que a veces mezclamos lo que depende de Dios con lo que depende de nosotros. La salvación eterna del alma, por ejemplo, es por gracia. Es por gracia. No es algo que nosotros merezcamos o provoquemos. Es por gracia esa salvación. Y a nosotros solo nos toca aceptar y confiar en Cristo, adquirir a Cristo en nuestro corazón. Pero en cuanto a cómo administramos nuestra vida espiritual, es a nosotros a quien nos toca acercarnos a Dios. Mantenernos cerca y volver continuamente a estar cerca para que Él siga transformando nuestras vidas. Y eso solo se consigue enfocados en Él. Enfocados en Él. Debemos regresar continuamente al retorno del Hijo pródigo, porque de lo contrario, pues estamos arriesgando nuestra vida cristiana y alejándonos de Él. Porque sin darnos cuenta, podemos caer en cumplir perfectamente el rol de buen cristiano, de buen miembro de iglesia, de buen diácono, incluso de buen pastor, y no estar enfocados en Cristo. Y en ocasiones, sin darnos cuenta, la iglesia avanza por inercia y la iglesia se mantendrá firme mientras dure el impulso o la aceleración que haya recibido. Tenemos que entender una cosa, hermano. Muchas veces hablamos de la iglesia y parece como si es un ente que está ahí, o que es el pastor, que son los miembros, pero tenemos que entender una cosa, que la iglesia somos nosotros. Somos cada uno de nosotros, somos la iglesia. Y entonces la iglesia crecerá en la medida que tú crezcas. La iglesia avanzará en la medida que tú avances. Y estará comprometida con Dios en la medida que tú estés comprometido con Él. Muchos se pasan toda su vida cristiana de visita.
asisten a la iglesia, pero no participan y se involucran. Y yo me pregunto, estas personas que cada día de visita, cuando estén en la presencia del Señor, y yo les digo, vosotros a la habitación de invitados. Como siempre, he estado de visita, pero vosotros a la habitación de invitados. ¿Cómo quedarán? ¿Qué cara pondrán estas personas? Por tanto, el formar parte de la iglesia no es estar de visitante, sino es estar de forma activa, viviendo, comprometiéndote con el Señor, enfocándote en Cristo, enfocándote en el Señor. Por tanto, la iglesia, como parte de ella, somos para edificación. Por tanto, ese compromiso que hoy, digamos, empezáis o formalizáis delante de la congregación, es un paso para decir, quiero ser parte de la iglesia. No soy un visitante, sino soy alguien activo que forma parte de la iglesia. Enfocarnos en Cristo nos lleva al equilibrio de nuestra vida espiritual en relación con Él. Es verdad que a lo largo de nuestra vida, a vez que hemos dado este paso del bautismo, no significa que ya no hay problemas, que todo va a ir bien, viento en popa y a toda vela, sino que a lo largo de esta vida va a haber situaciones y circunstancias y adversidades que vamos a atravesar, también como cristianos, porque como cristianos somos parte también del mundo y también del sufrimiento, pero tenemos a Cristo con nosotros. Es verdad que vamos a pecar y vamos a dañar a otros, y a su vez otros nos van a dañar, y todo ello puede llevarnos quizá a rendirnos o a tirar la toalla, a abandonar la iglesia o incluso a retractarnos de nuestra fe. Pero eso no tiene por qué ocurrir. Eso no tiene por qué ocurrir. Todos podemos traer nuestras cargas a Cristo, encontrar en Él esa paz fundamental para sentirnos en equilibrio y así poder tener una mayor capacidad para manejar nuestro compromiso con Dios y nuestra relación con Él. Cuando sientas ganas de abandonar o de juzgar o acusar a los demás, enfócate en Cristo, el autor y consumador de la fe. Enfócate en Cristo. Y me gustaría terminar con dos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, entre otros muchos, incluso nosotros podemos también ser ejemplos. Pero me gustaría que tengamos el ejemplo de dos personas, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, del rey David y el apóstol Pablo. Dos personas que no podemos destacar como perfectas, no fueron perfectas, que reconocieron su vulnerabilidad y su incapacidad. Ambos sufrieron persecución, sufrieron rechazo, odio y rencor. Pasaron por adversidades y situaciones muy difíciles, hasta incluso peligrar su integridad física. Pero ambos se mostraron enfocados en Cristo. Enfocados en Cristo. Si hablamos de David, David cometió errores y pecados que ofendieron a Dios y dañó a otras personas con sus decisiones. Pero su vida estaba enfocada en Dios. Dice en Hechos, capítulo 13, versículo 22, con respecto a David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Uno de sus momentos más críticos, cuando era perseguido por el rey Saúl para matarlo, y se encontraba angustiado y escondido en una cueva, con temor a ser hallado por Saúl, David escribió un salmo, reconociendo la protección de Dios y su fidelidad. El Salmo 57. Podéis leerlo luego en vuestro devocional. Pero en ese salmo, destacar algunas frases. Él dice, terminando este salmo, a pesar de esa situación angustiosa que él vivía, dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Y termina: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y vemos también ese Salmo 23.
como termina ese Salmo 23, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese David, tan vulnerable como tú y como yo, no era mejor que tú o mejor que yo, pero era enfocado en el Señor. Y el otro ejemplo de Pablo. Pablo fue un perseguidor de los primeros cristianos. Era un fariseo formado por Gamaliel, digamos la mejor educación que podía recibir un judío de su época, una persona religiosa en gran manera, hasta que tuvo su encuentro con Cristo, con Jesús, en ese camino a Damasco. Su vida no fue la misma. A raíz de ese día, de ese encuentro con Jesús, su vida no fue la misma. Como Alicia también habéis dado testimonio, nuestra vida ya no es la misma. Todos los que estamos aquí hemos dado ese paso, nuestra vida no es la misma, es transformada por el Señor. Y vemos como Pablo también tenía sus debilidades y tenía sus luchas en su interior, pero estuvo enfocado en Cristo en todo momento, desde su encuentro personal con Jesús, y su enfoque fue Jesús en todo momento. Ahí podemos encontrar esas frases de Pablo, su testimonio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Filipenses 1:21. Y como dice la Nueva Traducción Viviente, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Y Filipenses 3, versículos 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El deseo de Pablo era ser como Cristo. Ser como Cristo, esa es nuestra labor. De ahora en adelante, ser como Cristo, ese es nuestro cometido como cristianos. No ser el mejor, o el más guapo, o el más alto, sino ser como Cristo. Esa es nuestra meta, el ser uno con Él. Y Pablo estaba tan enfocado en Cristo que esa era su meta para la vida. Dice en Filipenses 3, 13, 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando estrictamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejando todo atrás. Esto es lo que significa también cuando bajamos a las aguas. Dejar nuestra vida antigua, dejando todo atrás, se queda en el agua y salimos a una nueva vida en Cristo. Una nueva vida, teniendo por delante, y me encanta lo que dice, prosigo a la meta. Por tanto, si crees que has llegado ya, estás equivocado. Yo tuve una experiencia con esto. Hace años, cuando era más joven, corrí la media maratón en Benidorm y coincidía que era la media maratón y la maratón. Y yo participaba en la maratón, en la media maratón. Entonces, cuando ya estaba llegando a la meta, vi que ponía último kilómetro, o sea, el 20 kilómetros, el kilómetro 20, la media maratón es 21, con 195 metros. Y yo digo, mira, ya me queda un kilómetro, qué bien, ya estoy llegando. Y empecé a sprintar, y la meta no llegaba, yo no veía la meta, ¿qué nos pasa? Y al final descubrí que ese kilómetro era de la maratón, no de la media maratón. Y no me faltaba un kilómetro, faltaban 3. Así que llegué a las 3. Por tanto, a algunos parece que pensamos que hemos llegado ya a la meta, pero todavía estamos por llegar. Para no estemos con el Señor. Por tanto, ¿cómo podemos proseguir enfocados en Cristo? Van a venir problemas, circunstancias, pero tenemos que poner el enfoque en Cristo. Pablo dice que no debemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia. Y aunque él tenía motivos para jactarse como cristiano, reconoce sus limitaciones, su humanidad y su humildad. Y él dice que sigue avanzando puestos los ojos en Cristo.
dependiendo al 100% de Él. Dependiendo al 100% de Él. Por tanto, prosigamos a la meta. Sigamos caminando. Entonces, no es fácil avanzar en la vida cristiana sin la total dependencia de Cristo. Si no dependes totalmente de Cristo, es difícil avanzar. Difícil proseguir el camino del Señor. No podemos vivir una vida cristiana dependiendo del ánimo como me levante ese día, ni por lo que digan los demás, ni por las circunstancias del momento, ni por las decisiones que tomen otros y que me puedan afectar en mi estado de ánimo. No podemos vivir esa vida cristiana de ese modo, sino tenemos que vivir enfocados en Cristo. Por tanto, nuestra vida cristiana será fortalecida día a día, y eso también va a repercutir en el crecimiento y el desarrollo de su iglesia. Por tanto, si tú creces, la iglesia crece. Y no es por ti, sino es porque Cristo está haciendo esa obra en ti. Y para ello tenemos que dejar que el Señor construya esa en nuestra vida. Que el Señor edifique, consolide nuestra vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.